Hi, everyone. We are going to get started in about 1 minute or now. Thank you all so much for joining us in this last session of the day and the kind of wrap-up conversation to our last CSCO session on sanctuary. Muchas gracias a todo el mundo por unirse a esta última sesión de CSCO. Vamos a tratar el tema de santuario. My name is Mirna Orozco, and I have facilitated another session on this as well. So some of you might already know me, and I work with Church World Services. I am the organizing coordinator and lead on sanctuary work. Hola, buenas, mi nombre es Mirna Orozco. He facilitado otra sesión sobre este tema, entonces alguna de ustedes tal vez ya me conocen. Yo soy coordinadora del comité que trabaja sobre el santuario y soy parte de la organización Church World Services. Hoy, I'm so sorry. Sometimes when I hear the Spanish, my mind automatically switches. So I do apologize for that. I was about to start talking in Spanish. So apologies there. Perdón, casi hablé en español porque a veces cuando escucho español como que mi cabeza se va por ese lado. Disculpen. And tonight I am joined by Paula Can for Freedom for Immigrants as a co-facilitator, and I'm going to pass it to her to introduce herself as well. Hoy me comparto la sesión con Paula Can, que es de la organización Libertad para Migrantes, y se lo voy a pasar a ella para que se presente. Hi, everyone. My name is Paula Can. My pronouns are she, they, and I am Sponsorship and Community Relations Facilitator at Freedom for Immigrants. I am currently working on developing our sponsorship program, which includes creating educational resources, recruiting sponsors, screening them, and connecting them with lawyers, advocates, and families who have requested support from a sponsor. Hola, buenas. Mi nombre es Paula Can. Mis pronombres son ella y ella. Soy facilitadora del programa de patrocinadores. Estoy también trabajando en el desarrollar un programa de patrocinadores que incluye recursos educacionales, un proceso de filtro de patrocinadores y también conectando a la gente con familias defensoras de derechos que han pedido un patrocinador. Today we are also going to be joined, we're going to be learning about a little bit more about what Sanctuary is, and we're also joined by Rosa Sabido, who is currently in Sanctuary in Mancos, Colorado, and from Emily and Kelly, who are joining us from North Carolina and are members of the coalition supporting Sanctuary work there. Hoy vamos a compartir la sesión con Rosa Sabido, que está viviendo en un santuario en Mancos, Colorado, y también vamos a estar con Emily y con Kelly, que son de Carolina del Norte y son miembros de la coalición que apoya el trabajo de santuario ahí. Awesome. So before we dig into hearing from them for the majority of the call, which I'm really excited about, we're going to talk a little bit about just what Sanctuary is. And in today's context, a congregation that declares itself a sanctuary is really a congregation that's willing to follow the leadership of impacted immigrants. Perfecto, pues antes de empezar a escuchar de estas personas para la mayoría de esta sesión, vamos a hablar un poquito sobre qué significa, qué es santuario. Una congregación que se declare un espacio de santuario es un espacio que tiene la voluntad de tomar el liderazgo de los migrantes más impactados. And sanctuary congregations can engage in a spectrum of solidarity actions designed to support immigrants who are in danger of deportation and create communities in which we can all just
live without fear. Las congregaciones santuario pueden participar en un amplio rango de acciones de solidaridad que son diseñados para apoyar a los migrantes que están en el peligro de ser deportados y crea comunidades en las que podemos todo mundo vivir sin miedo. Some of these actions include transforming congregations into welcoming spaces, doing advocacy and accompaniment, which we've heard about before, to stop deportations, assisting with legal clinics, having rapid response teams to stop deportations, providing sponsorship and accompaniment work, and if the need arises, physically housing an immigrant in danger of immediate deportation. Algunas de estas acciones incluyen transformar la congregación o el espacio de la congregación en un espacio acogedor para migrantes, también haciendo un trabajo de defensa de derechos, acompañando a las personas para parar deportaciones, evitar las deportaciones, apoyar en clínicas legales, en consejo legal, también formulando una respuesta rápida y equipos de respuesta rápida ante deportaciones para pararlas. También ofreciendo patrocinadores para acompañar a familias y a personas y si surge la necesidad, pues incluso ofreciendo un espacio físico, una casa, un albergue de la congregación en casos de peligro de deportación. And it's important to note that you do not have to be a congregation to do this. You can be individuals joining a coalition that supports this work. But if you are, each congregation does have the opportunity to go through a discernment process of education and dialogue to decide what their role in the movement will be. Es importante apuntar que no es necesario ser parte de una congregación para ofrecer este trabajo, para participar en ese trabajo. También es posible participar como individuo dentro de una coalición para apoyar este tipo de esfuerzo. Pero si usted si es parte de una congregación o representa una congregación, entonces existe la oportunidad de pasar por un proceso de filtro, de evaluación y de educación y observación para decidir qué papel quiere tomar. So now we're going to talk a little bit about the practice of sanctuary or sanctuary and practice. And we're going to kind of go on the three pieces. Paula is going to talk to us a little bit about sponsorship and how the practice of sanctuary, ties in with congregational and community-based sponsorship, which is something that we're seeing a lot lately. Ahora vamos a hablar un poco sobre la práctica de santuario o santuario puesto en práctica. Vamos a hablar de las tres piezas que lo componen. Paula va a hablar del patrocinio y cómo algunas de estas prácticas de santuario se relacionan con el trabajo de las congregaciones y el patrocinio basado en las comunidades, que es algo que estamos viendo bastante últimamente. Yeah. And then we're going to hear from Rosa herself about congregational and physical sanctuary. And finally, we're going to hear from Emily and Kelly on their work in North Carolina. So I'm going to go ahead and pass it over to Paula to talk to us about sponsorship and what that looks like in practice. Después vamos a escuchar de Rosa misma sobre el santuario físico que toma en la congregación. Después de Emily y de Kelly sobre el trabajo que hacen en Carolina del Norte. Y de ahí vamos a pasárselo a Paula a que hable sobre su trabajo. Thank you, everyone. Sponsorship and sanctuary are distinct, but are very parallel. So I believe sanctuary is a strategy for preventing detention and deportation.
Sponsorship in the current context refers to providing support so that people can get out of immigrant detention. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, pues el patrocinio y santuario son cosas distintas, pero bastante existen en uno al lado del otro. Creo que el santuario es una estrategia para prevenir la detención y la deportación, y el patrocinio se refiere a ofrecer apoyo a las personas para que puedan salir de la detención de centros de migrantes. Sponsorship refers to the act of solidarity of pledging to provide refuge and to meet the basic needs of someone upon the release from immigrant detention. El patrocinio o el sponsorship se refiere a un acto de solidaridad, de compromiso y de compromiso de ofrecer refugio y encontrar la forma de cumplir con las necesidades básicas de las personas cuando salen de detención, del centro de detención de migrantes. This type of sponsorship is distinct from sponsorship for someone in the process of becoming a legal permanent resident, because in that case, the sponsor is signing on to a legally enforceable contract to take on financial responsibility, whereas in this form of sponsorship, it's not legally binding, it's a non-binding pledge. Este tipo de patrocinio es distinto al patrocinio que se ofrece a una persona que está en el proceso de ser un residente permanente legal. En ese caso, la persona que ofrece el patrocinio está firmando un contrato que se puede reforzar, que es vinculante legalmente, y están tomando una responsabilidad legal. Este tipo de patrocinio del que nos referimos es diferente y no es vinculante. One of the justifications for keeping immigrants imprisoned is that they are a quote unquote flight risk, meaning that they will not go to their court dates and they'll just escape if they're not incarcerated. So when community members pledge to accompanying immigrants to their court dates and offering them shelter and food, it renders confinement unnecessary. Una de las justificaciones por mantener a los migrantes encarcelados es porque se les designa como un riesgo de fuga, lo cual significa que no llegarían a sus citas de audiencias y si se salieran de la cárcel se escaparían. Cuando miembros de la comunidad se comprometen a acompañarles a sus citas en la corte, a sus audiencias, ofrecerles casa y comida, lo que hace es comprobar que ese confinamiento, ese encarcelamiento es innecesario. A sponsor is a U.S. citizen or legal permanent resident who provides detailed personal documentation to Immigration and Customs Enforcement and immigration judges, committing to offer safe shelter, food, and basic support for an asylum seeker without any expectation of an exchange of services in return. Un patrocinador es un ciudadano de Estados Unidos o un residente permanente legal que ofrece documentación personal y detallada a los agentes, a los jueces de ICE, y se compromete a proveer vivienda, comida a la persona que está buscando asilo sin la expectativa de recibir nada a cambio. Sponsors can and should form community accompaniment teams to distribute supportive roles and tasks. And there are specific toolkits for congregations that have members that would like to engage in this act of solidarity as a collective.
And so sponsors are generally asked to make this commitment for a minimum of 6 months and work with their with the folks that they're hosting in securing subsequent housing. Entonces, se espera de los patrocinadores que conformen grupos de acompañantes que vengan de la comunidad para distribuir entre ellos roles de apoyo y diferentes tareas. También existen diferentes kits o recogen diferentes herramientas para las congregaciones que tienen miembros que quieren hacer este tipo de trabajo de solidaridad como colectivos. Generalmente se pide a los patrocinadores que se comprometan a hacer este tipo de trabajo por 6 meses en los lugares donde están siendo anfitriones y también que puedan ofrecer la vivienda en el siguiente paso. Thanks so much for going through that, Paula. And we will be taking questions towards the end of the session. So please feel free to ask those in the chat box. I already see a couple as we continue with these different pieces. Muchas gracias, Paula, por compartir todo esto. Queremos recordarle a los participantes que vamos a tener una sección de preguntas hacia el final y estamos recogiendo las preguntas en el chat. Entonces, por favor, pueden compartirlas allí. Y vamos a hacer una selección al final. With that, we're going to go ahead and start talking to Rosa, who's in Mancos, Colorado. Rosa, thank you so much for being with us today. Would love if you can just share a little bit about your sanctuary story before we go into some of the questions that we discussed before. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora con Rosa, que está en Mingo, Colorado. Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos hoy. Y si no le molesta, puede empezar compartiendo un poco de su experiencia en santuario y ya después vamos a empezar a responder preguntas. Good evening, everyone, and thanks for your invitation. Yes, I'm a week away for my third year in sanctuary. I'm here in the town of Mancos, Colorado, and I took sanctuary after 32 years living in this country and to protect from the risk of being detained and deportation. And, you know, it has been a long time and it's very unpredictable when this is going to be over, but it's not, you know, it's not an easy path. And it's also very tough decision where you have to practically lock yourself in and just keep committed to fight for our freedom. That's. ¿Puedes hacer pausa ahí? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy a una semana de cumplir 3 años en santuario. En este momento me encuentro en Mancos, Colorado. Hace 32 años vivo en Estados Unidos y tomé la decisión de tomar santuario ante el riesgo de ser detenida y deportada. Ha pasado mucho tiempo y esta es una situación muy difícil porque es impredecible saber cuándo va a terminar. Es una decisión difícil la de encerrarse y también el sostener el compromiso con mi propia lucha y con la lucha para que todos seamos libres. Thank you. And Rosa, could you tell us a little bit, as someone living in sanctuary, and what would be some of the considerations that you would tell other people considering to offer this, that they should take into consideration from your perspective? And also, if you could just hold the mic up to your face a little bit, it's a little low. That would be really helpful. Thank you. Yeah. Is it better now? Is it I think better so. now? Yes, definitely. And Okay. she's going to translate and then we'll go to the answer. Yeah. Gracias, Rosa. Entonces, si pudiera, por favor, compartir con nosotros, a partir de su experiencia en Ontario, ¿qué consejos o qué consideraciones remarcaría para las personas que están contemplando también tomar la decisión de entrar en santuario? Yes, well,
you know, to live in sanctuaries, like a duality, because on one side you get all the protection, you know, from the community and the church and the congregation, to avoid to be deported. But on the other hand, there are a lot of issues that arise afterwards, and problems that they turn into struggle for the person in sanctuary. So what I will suggest and recommend is to please, you know, consider respect for the person's integrity. And you want me to stop there, and then you can just keep. Sí, gracias. Bueno, yo considero que vivir en santuario representa una dualidad. Por un lado, existe la protección que otorga la comunidad, la iglesia y la congregación en contra de la deportación, pero por el otro lado surgen problemas y preocupaciones una vez se ha entrado en santuario, y esto va a representar una lucha para la persona que asume su nueva vida en el santuario. Entonces, yo empiezo por recomendar que se respete la integridad de la persona. And what I mean with this is you have to keep in mind that this person has been a whole independent person before we enter in sanctuary, and we are looking for protection, but we are not looking for someone to manage our lives. I think that's something very, very important, and that could be, you know, a broader. I mean, I could take 2 hours of your time to explain this, but you know, it goes from respect the person's privacy, respect the person's right to control the flow of visitors, or have the right to decide what activities to participate and don't, the right to have the visits of their own family, to have the right to make decisions of our own legal process. Bueno, cuando me refiero a respetar la integridad de la persona, lo que tengo en mente o lo que quiero comunicar es que las personas deben tener en mente que la persona que entra en santuario, antes de entrar a santuario, ha sido una persona independiente y completa. Eso quiere decir que si bien busca protección, no está buscando a alguien que controle su vida. Y ahora mismo podría tomarme 2 horas explicarles qué significa esto, pero por el momento quiere decirles que esto significa respetar la privacidad de la persona, respetar el flujo de visitas, respetar en cuáles actividades se quiere involucrar, en cuáles no, respetar el derecho a recibir visitas de su propia familia, y también respetar el tener el poder de tomar decisiones sobre sus propios procesos legales. Some other issues that have arise on my knowledge, and not only my, but other persons in sanctuary, is to respect the decision of the donors of where the donations are going. If the donations are going to the person in sanctuary, they have to be respected, and there have to be transparency for that person to know, you know, on the donations, to be clear and transparent on the donations, and also to not make decisions on how this person must spend the money, because for sure we know how to, you know, manage our budget. People receiving mail, to receive the mail, you know, closed, not open mail, or to receive it, period.
there are a lot of microaggressions, cover on the offer and the good deeds of offering sanctuary, and the fact that us, the people in sanctuary, we should remain silent and grateful forever for what we are receiving. That is very damaging. That really hurts our mental stage. I think very important for you to know is that we are in a position of disadvantage, and we are always in anxiety and afraid that we might be kicked out of sanctuary anytime. So sometimes we have to remain silent, even though we know there's a lot of abusive behaviors. Bueno, hay varios problemas que sé que surgen y los conozco a través de mi experiencia y también las experiencias de otras personas. El primero que quiero nombrar es que se debe respetar a quién las personas que donan fondos deciden darle esos fondos o a dónde los quieren destinar. Es decir, que si las personas que donan directamente a la persona en santuario, la iglesia o el santuario debe respetar esta decisión, ofrecer transparencia y claridad y que esos fondos lleguen directamente a la persona. La segunda es no tomar decisiones sobre cómo la persona en santuario va a usar su dinero. Nosotros sabemos cómo manejar nuestros propios presupuestos. La tercera es que al recibir correo, recibamos nuestro correo cerrado y no abierto y simplemente que recibamos nuestro correo y punto. También se experimentan muchas microagresiones que muchas veces se encubren como acciones buenas. Muchas veces las personas en santuario, la gente espera que permanezcamos en silencio y nos mostremos siempre agradecidos por lo que recibimos. Y esta actitud es dañina y va en contra de nuestra salud mental. Deben entender que nosotros estamos en una posición de desventaja, que experimentamos ansiedad y miedo de que nos expulsen del santuario y que por lo mismo en muchas ocasiones debemos optar por permanecer en silencio para no ser expulsados. Thank you. Thank you so much, Rosa. This is super helpful as people, start taking into consideration if this is something for them, things to keep in mind from someone living in sanctuary. Can you tell us a little bit just about how your experience has been with COVID shortly, and then if there's anything else that you would like to share with folks? Gracias, Rosa, por todo esto que está compartiendo. Tal vez algunas de las cosas que está compartiendo son cosas que los demás podemos considerar y tener en nuestra mente, sabiendo que vienen de una persona que vive en santuario. Y ahora quiero preguntarle cómo ha sido su experiencia en santuario con la situación del coronavirus. Well, we just feel like it's a double harm for us because we cannot take the risk to get sick, because then we have to leave sanctuary and we don't know how immigration officers will respect, us to take care of our health. That is very, very scary. I know other people are afraid to be in sanctuary because most of the supporters are senior citizens, so they stop going to sanctuary to help, to bring supplies, to bring food. Of course, we are more isolated than ever. Now we don't have any visitors, and that could affect some of us. And that's, but I think mainly is the fear of if we have to leave sanctuary. I think that is going to be very scary to just take care of our health. Bueno, considero que con la situación del coronavirus hay un daño doble o un riesgo doble.
y es que no podemos arriesgarnos a enfermarnos porque nos veríamos obligados a dejar el santuario. Y no sabemos si los oficiales de inmigración van a respetar nuestra voluntad o nuestra libertad para poder cuidar de nuestra propia salud. También esta es una situación que da mucho miedo. Sé de personas que tienen miedo de entrar en santuario o de trabajar con santuario, porque muchas de las congregaciones, sus voluntarios son personas mayores y por ser personas mayores son personas vulnerables, entonces han dejado de ayudar y han dejado de llegar ayudas al santuario. También para otras personas puede ser dañino el hecho que con esta situación no hay visitas, entonces no ven mucha gente, pero creo que principalmente lo más preocupante es dejar el santuario y no saber si vamos a poder cuidar nuestra salud. Thank you so much for sharing with us, Rosa. This is so valuable, and hope we get some questions towards the end. I'm going to pass it to Paula to talk to Emily and Kelly a little bit about their work in North Carolina and what sanctuaries look like in practice for them. Muchas gracias por compartir con nosotras, con nosotros. Es súper útil y importante lo que está compartiendo. Espero que podamos trabajar con algunas preguntas hacia el final. Ahora le paso el micrófono a Paula para que hable con Emily y con Kelly un poquito sobre su trabajo en Carolina del Norte y sobre lo que santuario, la práctica de santuario significa para ellas. And again, thank you so much, Rosa, for offering your experience and making us aware of those considerations when thinking about sanctuary and offering sanctuary. De nuevo, muchas gracias, Rosa, por ofrecer su experiencia y apoyarnos con concientizarnos sobre esos detalles y esas consideraciones que tener en cuenta cuando pensamos en santuario y cuando pensamos en ofrecer santuario. And Kelly and Emily, thank you both so much for joining us tonight. Can you both tell us a bit more about who you are and your work in North Carolina around sanctuary? Y Kelly y Emily, muchas gracias por participar esta noche. ¿Nos puede contar un poquito más sobre quiénes son ustedes y sobre su trabajo en Carolina del Norte en cuanto a santuario? Sure, I guess I can start. I just want to first say thank you so much, Rosa, for your powerful words and very courageous words. I know, like you're saying, there's a lot of pressure to be quiet, and to say all of that is so important. I hope that we can share this video, your words, with everybody here in North Carolina, because everyone here needs to hear it too. Sí, yo puedo empezar. Primero quiero decir muchas gracias. Quiero agradecer a Rosa por sus palabras tan potentes y tan valientes también. Sabemos que lo que usted dice de que, pues de que hay presión, ¿no? Que siente presión, se siente presionada porque quiere que se le calle, que se quede callada, ¿verdad? Decir todo lo que usted dijo puede resultar difícil, puede provocar sentimientos de miedo, pero en verdad son cosas que todo el mundo necesita escuchar. La gente aquí en Carolina del Norte también lo necesitamos escuchar. Espero que lo podamos compartir. So my name's Emily Ryan, and I'm the director of Witness for Peace Southeast. We are a grassroots solidarity organization that covers the Southeast of the United States. And we actually work to change US policy in Latin America to respect human rights. And we do that work by, we have teams abroad that are fighting for human rights in Latin America, to change US policy, but we also make the connection of routes of migration and why people are coming here to the US. And so we do some solidarity around immigrant rights work here in North Carolina and throughout. Hola, mi nombre es Emily. Hola, mi nombre es Emily Ryan. Is that right?
Soy la directora de la organización Testigos para la Paz en el sureste de Estados Unidos. Somos una organización de base, una organización solidaria que en nuestra parte de la organización cubre la zona del sureste de los Estados Unidos. Trabajamos hacia el cambio de política desde los Estados Unidos hacia América Latina en cuanto a los derechos humanos. Tenemos equipos que trabajan a nivel internacional en la lucha por el respeto de los derechos humanos en América Latina y para cambiar la política del gobierno de Estados Unidos. Y también generamos conciencia sobre las raíces de la migración y por qué la gente está llegando a los Estados Unidos. Thank you so much, and just wanted to share that I'm personally such a fan of Witness for Peace's work, all of the incredible solidarity work that you all do. And so can you share about your response to COVID-19 and how that has shifted your work? Muchas gracias. También a nivel personal solo quería compartir que soy fan del trabajo de Testigos para la Paz y me encanta el trabajo que hacen. ¿Podrían compartir un poquito sobre cómo ha cambiado el trabajo de ustedes después de la apariencia del coronavirus? Sure, I can say a little bit, and Kelly, if you want to jump in at any time. So we actually had our coalition, the North Carolina Sanctuary Coalition, had become a little bit stagnant prior to coronavirus to begin with, and we were scheduled to meet to kind of reboot our campaigns and figure out new strategy right as coronavirus was hitting. So it was complicated because every new idea we had, oh, we'll do this, we'll do that. Everyone said, well, can we do that? I mean, what's going to happen in a few months? We have no idea. We can't make any plans. And so basically the feeling in that meeting was just a sense of paralysis, and just every idea was shut down because actually let's just meet again in 3 months because we can't plan anything. Yeah, and I don't know if you want to, I was going to say, if you want to pick it up from there, Kelly. Yo puedo hablar un poquito y Kelly, si usted quiere añadir algo, por favor, hable en cualquier momento. En nuestra coalición, la coalición de Santuario de Carolina del Norte, nuestra coalición pasó por un momento de estar un poquito estancada antes de la apariencia del coronavirus. Entonces teníamos agendado un encuentro para reiniciar nuestras campañas y para mirar un poquito una nueva estrategia justo cuando se dio el coronavirus. Entonces nos encontrábamos en una situación de, bueno, pues proponemos tal cosa, vamos a probar con esto, y de repente respondernos pero ¿será que se puede hacer eso? O sea, no teníamos muy claro qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer y cómo poder planificar en este nuevo panorama. Y nos llegó esa sensación de parálisis y de que todo se estaba cerrando y acabándose. Y nos dijimos, bueno, pues vamos a volver a juntarnos en 3 meses porque no hay mucho que podemos hacer. No sé qué Alicia ahí quiere decir algo más. Yeah, thank you. So my name is Kelly Morales, pronouns she, her, and I am the Immigrant Rights Program Director for American Front Service Committee in North Carolina. And I think exactly what Emily was saying, I think that AFSC has had the honor and privilege to accompany people in sanctuary since the beginning of the movement. I remember helping Juana go into sanctuary at the very beginning 3 years ago, actually this Saturday. And so we have been very involved. And I think during this time of COVID, even though we're in this moment of crisis globally, we have actually, as a group, been supporting the leadership and ownership of the coalition of people in sanctuary. I think that the words that Rosa spoke today are really, really crucial. And I think that oftentimes we all, including myself, can sometimes have the best of intentions,
but analyzing the power dynamics is really crucial in any movement. Sí, muchas gracias. Me llamo Kelly Morales, mis pronombres son ella, y soy la directora del programa de derechos de migrantes en el Comité de Servicio de Amigos de Estados Unidos en Carolina del Norte. Y he podido disfrutar pues del privilegio, he tenido el honor de acompañar a personas en santuarios desde el principio del movimiento. Recuerdo que ayudé a Juana a entrar en santuario al principio, de hecho vamos a cumplir 3 años este sábado. Y durante este tiempo de COVID, aunque estemos en una crisis global, como grupo hemos estado apoyando el liderazgo y también em, el, el apoderamiento de las personas de la coalición. O sea, que las personas que están en santuario se apoderen y se adueñen del proceso de santuario. Creo que las palabras de Rosa que habló hoy son bastante importantes, son cruciales, porque en muchos momentos, aunque queramos tener las mejores intenciones, yo incluyéndome, pero creo que analizar las dinámicas de poder es vital para cualquier movimiento. And so in the time of, sorry, go ahead. No, please. I was just, to end, I just wanted to say that in these times of COVID, we have taken a different approach in North Carolina. And so where normally we might come to people in sanctuary with proposals to strategy, we are actually taking time to build power and have people in sanctuary actually propose what they want out of the coalition and be able to move where they want us to move. And so I just wanted to end on that note. Sí, quería terminar en verdad diciendo que en estos momentos de COVID hemos cambiado nuestra manera de mirar el asunto en Carolina del Norte. Normalmente llegamos al tema de santuario con propuestas estratégicas y ahora la verdad es que estamos enfocándonos más en fortalecer y en construir poder y que la gente que está en santuario propongan qué es lo que quieren de una coalición y que nos apoyen en ver en qué dirección quiere que nos movamos, en qué quiere que caminemos. Entonces, bueno, quería terminar hablando de eso. Thank you so much. I couldn't agree more that it's important to center the voices of those with direct experience, with lived experience. And I was wondering if you could share with us some tips for doing this work in line with tenets for accompaniment. I think you just, emphasized one, but if you had other ones you'd like to share. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Es súper importante poner en el centro las voces de las personas directamente impactadas y con la experiencia vivida. También me pregunto si podían compartir algunos consejos al hacer este trabajo, de cómo hacer este trabajo de acuerdo con los principios de acompañamiento. Creo que habías remarcado alguno, pero no sé si hay alguno más que quisiera compartir. Just to say that it's always important to, as Kelly was saying, and also as Rosa mentioned, the leadership of the leaders in Sanctuary is the most important thing to just continue uplifting. And I think what I was illustrating with this moment of paralysis that we felt right as coronavirus was hitting, it's like the obvious response to that is we need to turn back to the folks in Sanctuary and ask them, hey, what should we do? And lo and behold, our amazing group of leaders here in North Carolina have had a wealth of ideas, and just it's brought so much more energy back into the coalition again.
So I would say that, and then also just like leave your ego at the door, like stay focused on the people that matter, and you know, not worrying about like, how do I look, how do I sound, what, you know, but really just stay focused on what the purpose of the support is. You're supporting somebody else. Em, sí, pues creo que eso es súper importante y como dijo Kelly, y lo que mencionó Rosa, el liderazgo, o sea, sobre todo ese liderazgo que de las personas en santuario es la cosa más importante, lo que siempre deberíamos estar remarcando. Lo que estaba queriendo contar antes de este momento de parálisis en nuestro grupo, en el momento en que llegó el coronavirus, pues en verdad la respuesta evidente era voltearnos y mirar a la gente que estaba en santuario y preguntarles qué hacemos, qué debemos estar haciendo. Y nuestro grupo impresionante de líderes aquí en Carolina del Norte, pues tenía una cantidad de ideas y eso pues nos impregnó de energía en la coalición. Entonces mi consejo simplemente es dejar el ego fuera de la puerta y seguir enfocada en las personas que realmente importan y no preocuparse por, o sea, no preocuparse por cómo nos parecemos y cómo se nos escucha, pero estar realmente centrada y enfocada en el objetivo que es apoyar. Estamos apoyando a otra persona. Thank you so much for sharing all of these important... Maybe I can add just one quick thing too, is I think Jude just can you hear me? Okay, great. I was just gonna say real quick, just keeping close to you that this is sanctuary people's resistance. And so if we can say that out loud, and if we can just remind everybody that we're in this for the resistance of these people, and they get to kind of say what it is that they need in terms of resources, support, what do they need from folks like us to be able to resist detention. I think just saying that it's a simple thing that we can be doing in spaces that kind of just reminds people that you do have the power to disagree with a room full of people with power, with people with status. And so that's one small recommendation that I would say makes a big difference. Bueno, quisiera añadir una cosa más rápidamente, y es que debemos mantener cerca y recordar constantemente que este es un movimiento de resistencia de las personas que están en santuario, y es importante decirlo en voz alta y recordárnoslo, y en ese sentido es a ellos a quienes debemos escuchar para que nos digan qué necesitan de nosotros, qué tipo de recursos podemos facilitar para poder resistir los procesos de deportación y el estado de detención. Así que de esa manera está bien recordar también que no podemos estar en desacuerdo cuando estamos en un grupo de personas que tienen estatus o poder, y pienso que dar esta recomendación realmente marca una diferencia. Thank you both so much for reminding us of our movement values and principles that we should move forward with and always put into practice. We're now going to segue into a Q&A session. So yes, just transitioning to questions folks may be having. Muchísimas gracias a ustedes dos por compartir y también por recordarnos los valores y los principios que debemos sostener y continuar poniendo en práctica mientras facilitamos este trabajo. Ahora vamos a transicionar a la sección en la que tomamos preguntas de los participantes. Thank you so much. And this first one is actually for Paula around what you were referring to in the sponsorship piece, and whether the sponsorship was for asylum seekers or detained immigrants, and if the latter, why the need for a sponsor if the detainee might already have a home and family here. Bueno, vamos a empezar con una pregunta, y esta pregunta va dirigida a Paula y a lo que Paula compartió sobre el patrocinio. La pregunta es si el patrocinio se ofrece a las personas que buscan
asilo y a las personas que se encuentran en detención. ¿Cambia el caso para las personas que se encuentran en detención y tienen familias aquí? A trend we've been seeing for the past couple of years is that release or bond will happen on the precondition that the person detained, whether they're an asylum seeker or a detained immigrant, sponsorship will be a precondition for them to receive bond, to have their bond set, or to be released. And so sometimes what ends up happening is that the family members who they already lived with previously will be their sponsors. Or what happens is that they belong to a mixed status family, and those that they lived with don't have citizenship or legal permanent residency, so they can't be the sponsors. So they need someone to act in solidarity and pledge to be a sponsor. One can offer sponsorship to both asylum seekers and detained immigrants. Bueno, una tendencia que hemos identificado en este último par de años es que para tanto las personas que están buscando asilo como para los migrantes detenidos, se ha convertido en un prerequisito para la fianza o para otorgarles la libertad el tener un patrocinador o un patrocinio. Existen casos en donde el patrocinador puede ser la familia con la que vivieron previamente, o también existen casos donde la familia tiene una mezcla de personas que tienen diferentes estatus y en ese caso no podrían optar para ser los patrocinadores. Si esa es la situación, entonces se puede buscar una persona que actúe en solidaridad y se ofrezca para ser el patrocinador, pero para ambos, tanto para las personas que buscan asilo como para los inmigrantes detenidos, se puede ser patrocinador. Thank you so much, Paula, for that answer. And for that question, I'm not seeing a ton more on the chat or in our document. So I do want to let you all know that if you're looking for resources on how to do some of this work, I know AFSC, SCWS, and a couple organizations have them in their website. Also, sanctuarynotdeportation.org has lists of resources that include discernment guides, a report of just sanctuary, and a link to coalitions around the country that are doing this work. And you're able to see that. Publicly, there are about over 45 people in public sanctuary, meaning people know that they are living in houses of worship. And right now, they are, in need of a lot of resources. So please visit sanctuarynotdeportation.org as well for folks, links to how they're making masks or doing a couple of other things to be able to kind of get through this time as well. So wanted to put that out there as well. Bueno, muchas gracias, Paula, por la respuesta y también por la pregunta. Ahora mismo no estoy viendo más preguntas en el chat, pero quiero decirles que si están buscando recursos sobre cómo hacer este tipo de trabajo, pueden visitar los websites de algunas de las organizaciones que hemos nombrado aquí. Pueden visitar, por ejemplo, el website de sanctuarynotdeportation.org y allí van a encontrar una lista de diferentes recursos, incluyendo una guía de discernimiento. También pueden encontrar vínculos a otras coaliciones que trabajan a nivel nacional haciendo este tipo de trabajo. También quiero dejarles saber que en este momento hay 45 personas que han tomado santuario de manera pública, es decir, que las personas saben que estas personas que han tomado santuario viven en casas de diferentes religiones. Y si hay personas que necesitan recursos, sepan que también en la página sanctuarynotdeportation.org hay links de productos que están fabricando las personas en santuario, como máscaras y otro tipo de productos que están utilizando en este momento para poder sostenerse durante esta situación tan difícil. Thank you. And we had another quick question was about, do whole families enter sanctuary together? And if so, are the children able to go to school? There have been cases where whole families have entered sanctuary and children are able to go to school. There are some children who are also in proceedings, but
ICE has not, for any, to my knowledge, gone after any of the children. And so volunteers have helped take kids to school and support family members with visits or other things like that. Otra pregunta que veo ahora es si las familias completas pueden tomar santuario y en el caso de que sea así, si los niños pueden ir a las escuelas. Entonces, yo sé de casos donde los niños pueden continuar yendo a las escuelas. Hay otros casos donde los niños mismos son los que tienen procesos abiertos, pero no sé de ningún caso donde ICE persiga a los niños cuando van a la escuela. Los niños van a la escuela con voluntarios que les llevan y también hay personas que les ayudan con visitas familiares. Yeah. All right. Well, I want to end off by saying thank you so much to Rosa for reminding us of the things that we have to take into consideration, and for all of your courage and being in sanctuary, to Emily and Kelly and Paula for all of the work that you all do day in and day out. This session will be recorded, and so we will be sharing it. Was recorded. I'm sorry. We will be sharing it on the Facebook page. And I know it's pretty late where you all are at. So again, just thank you so much for being on. And we hope you all have a great night, as well as to everyone that was watching us today. Thank you so much for being on and for sharing your stories with us. Bueno, ya para terminar, quiero darle gracias a Rosa por resaltar todas esas diferentes cuestiones que debemos considerar y también por su valentía al asumir santuario. Quiero darle las gracias a Emily, a Kelly y a Paula por el trabajo que hacen todos los días y continúan haciendo. También dejarles saber que esta sesión fue grabada y la vamos a compartir en Facebook. Sé que donde están ustedes ya es tarde, entonces quiero agradecerles por estar con nosotros hasta esta hora y desearles muy buena noche a nuestros panelistas y muy buena noche a los participantes que nos han acompañado hoy. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you, Rosa. Gracias, Rosa. Thank you. Gracias.